Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos a esta tercera entrega de 30 minutos para dar. Si hay personas conectadas, les ruego por favor me vayan diciendo si me ven bien, me escuchan bien, así podemos avanzar. Hoy vamos a hablar de em, lenguaje y un poco de comunicación. En realidad vamos a hablar sobre la palabra más que nada, más que la comunicación. Vamos a empezar por esta parte para ir avanzando en estas ideas que quiero compartir con ustedes sobre comunicación. Quisiera, ¿se escucha bien, Gabriel? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Si se escucha y se ve bien, avanzo. Hola, Rubén, gracias por estar. Así que si ven bien, por favor, y se escucha, avanzo. Primero que nada, quisiera comentarles algo muy interesante que me ha pasado en estos días en las evoluciones de estos 30 minutos para dar. Hubo algunas consultas, hubo algunas preguntas y algunas de algunos colegas. Es importante que les diga que para mí es muy importante, yo no percibo ninguna remuneración por esto no es una propaganda de tipo personal sobre mi profesión, ni tampoco es una especie de promoción de lo que hago con mi trabajo. Estos 30 minutos son información para que la gente pueda aprovecharla, para que vea que hay otra manera de avanzar en algunas situaciones de conflicto. Ya les dije en la primera entrega más o menos cómo encaramos los conflictos. En la segunda entrega les dije que necesitábamos tomar una decisión con ese conflicto y para tomar una decisión necesitábamos información. Y en esta tercera entrega sí, puede haber un delay por ahí, por Gabriel, por el tema de la, ¿cómo se llama? Del servicio de internet. Ahí ya mucho no puedo hacer. Estoy viendo lo que tengo aquí para poder programarlo y está todo listo como para trabajar. Mil disculpas por el delay. Noel, ay, querida, bienvenida, gracias por estar. Hoy les quería hablar sobre algo muy interesante que nos pasa, que es el lenguaje. Y otra cosa divina que me pasó, muchos colegas me hicieron muchos aportes, por ejemplo, como el doctor Jorge Yunes, que me compartió parte de su trabajo, y esto es lo maravilloso, que podamos compartir todo lo que hacemos, todo lo que tenemos. Y él me comparte parte de su libro que se llama Conflicto Resuelto. Es de la editorial Autores de Argentina, en su edición es del 2019, lo pueden encontrar en la librería Santa Fe online. La parte 2, carta 2, él la llama Cuidar nuestras palabras. Pero es interesante, porque yo voy a hablar del lenguaje y todos asociaron automáticamente que yo iba a hablar de la comunicación. Y una cosa es parte de la otra, pero yo quiero hablar de las palabras que usamos. Luego, cómo las usamos. Y si realmente lo único que usamos son palabras en nuestro lenguaje. Fíjense que en este momento yo me estoy tocando, me agarro el pelo, me acomodo, estoy leyendo, entonces ustedes ven que yo tengo otro tipo de comunicación, que mi lenguaje puede ser escrito, visual. O sea, el lenguaje es mucho más que una palabra. El lenguaje es mucho más que una oración que decimos. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto con otra persona, cuando nosotros tratamos de solucionar el conflicto, y comento esto porque normal y habitualmente llega este comentario a la mesa de trabajo, o a veces cuando se van, que a veces es más frustrante para mí porque digo, trabajé un montón y todavía se van con cosas sin resolver. Como por ejemplo, todo lo que nos hubiéramos evitado si hubiéramos hablado antes. Y mi pregunta es, ¿no hablaron? ¿No se comunicaron? ¿En algún momento hubo un intercambio que terminó en un conflicto? Nosotros los mediadores creemos que parte del conflicto o el inicio del conflicto es una mala comunicación.
Muchos trabajamos sobre la comunicación, limpiamos la comunicación, porque creemos que si se pueden entender, entonces el conflicto puede destrabarse y pueden avanzar. Por ahí no es en la comunicación, por ahí es la forma que yo usé en mi lenguaje. Las palabras tienen un poder impresionante. Las palabras no son solo el contenido objetivo, sino desde el lugar en que yo las veo y las emito. Las palabras crean una realidad, las palabras crean un contexto, las palabras transmiten una idea. Ahora, Maturana dice, yo soy responsable de lo que digo y el otro es responsable de lo que escucha. Pero ¿cómo hago para saber lo que el otro escuchó y si lo que yo dije el otro lo escuchó de la misma manera que yo lo dije? O si lo que yo dije fue interpretado de la misma manera que el otro lo dijo. Todo esto es parte de la comunicación. Pero hay algo que nosotros manejamos desde el minuto uno y que es la palabra, mi lenguaje, mi manera de comunicar. A veces una misma palabra, dicha de diferente manera, o en un contexto diferente, o desde un lugar diferente, se entiende de una manera diferente. Hay un libro muy viejo, yo siempre lo citaba en mis clases y está muy bueno, que se llama Tus zonas erróneas. Dyer. Hay una parte que habla de amor propio, no me acuerdo qué capítulo es, pero la primera parte es maravillosa, porque él dice que un insulto no es lo mismo, la misma palabra de insulto no es lo mismo, es más, el ejemplo que utiliza es estúpido, dependiendo de quién lo dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Y él pone este ejemplo, si yo estoy en la parada de un colectivo y una persona que no conozco me empuja y me dice, ¡ey, estúpida, correte! Podré enfadarme, pero lo más seguro es que no le dé importancia, porque posiblemente empiece pobre, está enojado, está cansado, vaya a saberse qué problema tiene. No quiero discutir, no lo conozco, no sé cuáles serán sus problemáticas. Y uno avanza, sube al colectivo, saca el boleto, llega a su trabajo y un compañero le dice, che, hola, che, estúpida, ¿cómo estás? Y uno puede creer hasta que es coloquial, es horrible, pero pongamos, puede llegar a ser coloquial un saludo. Pero si mi jefe me llegara a decir, usted es estúpida, no entiende lo que le estoy diciendo, creo que sería un puñal terrible. ¿Qué cambió? ¿La palabra? No, lo que cambió es el mensaje de quién vino y yo que interpreté en todo ese mensaje que se me mandó. Pero es la misma palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿No puedo decir la palabra, la que sea? No, sí puedo. Lo que debo, es más, quiero traerles a ustedes un maravilloso autor argentino, Fontana Rosa, que él decía que no existían las malas palabras, aquellas que usamos como insultos, sino que solo existen las intenciones que nosotros le ponemos a esas palabras. Por lo tanto, esta charla de 30 minutos que les quiero dar es, si yo puedo apoderarme de mis palabras, saber que lo que yo diga en esa palabra debe ser un mensaje que le tiene que llegar al otro en el mismo sentido de la palabra, deberé cuidar qué palabra quiero decir, cómo la voy a decir y a quién se la voy a decir. Parece como un esfuerzo muy grande, pero lo que sí quiero rescatar del libro de Jules es una oración que empieza casi al principio y dice, conversar es un arte. Con el tiempo algunos suelen ponerlo en automático. Y ese es el punto sobre el cual quiero traerlo, a reflexionar, a trabajar juntos. Nosotros comúnmente todo lo que decimos, lo decimos casi en automático. Casi. Porque tenemos la idea y entonces empezamos a tratar de desarrollar la idea automáticamente en el lenguaje, con la palabra que nos viene a la mente. ¿Les suena esa frase? Viene la palabra y la vamos diciendo y la vamos acomodando y nos vamos armando en ese momento.
tanto lo ponemos en automático que muchas veces cuando conversamos con algunas personas que conocemos mucho, antes de terminar la idea nosotros empezamos, sí, seguro ahora me va a contestar esto, entonces como me va a contestar eso yo le voy a decir, todavía no terminé de explicar la idea, estoy pensando en lo que me va a contestar y estoy pensando también en qué le voy a decir yo cuando me conteste lo que yo le estoy diciendo. No estoy pensando en lo que le estoy diciendo, no estoy usando las palabras adecuadas buscadas conscientemente, las digo en automático. Y esto más tarde que temprano, o más temprano que tarde, en el tiempo, nos va a traer consecuencias. Y una de las características que hablamos en la primera entrega es, trato de no hacerme cargo de esas consecuencias. La culpa es del otro que no entendió lo que yo le dije. Porque yo fui muy clara cuando hablé. Quizás haya sido muy clara cuando hablé, pero no sé si fui tan clara cuando el otro me entendió. ¿Me tengo que hacer responsable o cargo de lo que el otro entiende? Me tengo que hacer cargo y responsable de las palabras que yo digo. Y si yo digo que las palabras crean realidad, tengo que hacerme responsable de la realidad que emito cuando estoy emitiendo el concepto, la idea, lo que quiera decirle al otro. Entonces, ¿qué les propongo? Pensar detenidamente unos instantes la palabra que quiero buscar para decir. No necesita ser florida, no necesita ser rimbombante. Los abogados nos gustan mucho las palabras así muy raras y rimbombantes para decir lo mismo, y de hecho en un escrito buscamos 20 sinónimos para decir lo mismo y damos vuelta y vuelta sobre lo mismo. La palabra tiene que ser sencilla, directa y con la idea que quiero transmitir. Esa palabra, para que hagamos un ejercicio, nos debe salir de la mente, porque la estamos pensando, tenemos una idea que queremos transmitir, va a salir con un sonido, pero tiene que salir, miren, para que vean otro lenguaje, desde adentro. Entonces, cuando yo digo algo, una idea que realmente es coherente conmigo, es convincente, tiene sentido para mí, es simple y fluye con todo el cuerpo, con todo el ser, como dice el coaching ontológico, con todo el ser. No es solo una palabra que se menciona al azar. ¿Por qué para mí, o considero que es importante traerles esta reflexión? Porque descubro, vuelvo a lo que les dije hace unos minutos, que la mayoría de las veces la gente tiene esta idea de si hubiéramos hablado antes. Entonces me parece que si hablaron, no usaron todas las palabras que necesitaban o todo el tiempo necesario para desarrollar lo que querían transmitir. Y ahí viene de nuevo algo que hablamos en la primera entrega. Estamos muy apurados por las cosas, acelerados. En realidad lo único que tenemos y lo único que es nuestro, lo único que es medible, más allá de todo lo que hemos inventado, es el tiempo. Entonces, utilicémoslo bien, utilicémoslo de manera tal que sea útil para mí y para el otro. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije también, creo que fue en la segunda entrega, paren? Cuando hay un problema que los agobia, paren. Porque detenerme también es la buena utilización del tiempo. Entonces, paro, busco esa palabra, la hago consciente, es esto lo que quiero decir, lo reflexiono para mí, me lo digo a mí, es esto lo que realmente quiero decir y allí lo digo. No me hago responsable de lo que el otro quiera entender, ni tampoco espero la respuesta. Estemos abiertos a que pueda pasar que conteste algo que no esperamos y sería lo ideal. Lo ideal, ¿por qué? Porque si contesta algo que yo no espero, evidentemente voy a tener que detenerme a pensar y volver a hacer este proceso. ¿Qué quiero decir? Lo reflexiono, la hago carne, la internalizo y después la digo.
Eh, Creo que más o menos se va entendiendo cuál era el tema de hoy, porque fue maravilloso descubrir que muchos colegas me mandaban herramientas de comunicación. Este es uno de los tantos puntos que vamos a tratar, pero no, eh, ¿cómo les puedo explicar? Científicamente. Yo quiero que lo hagan empíricamente, o sea, de la práctica, de la experiencia. ¿Cómo se han sentido ustedes cuando han podido hablar con sus propias palabras? Que estas palabras hayan estado desde este lugar internalizadas, o sea, pensadas, pasadas por el cuerpo y dichas, y cómo les ha ido en esa comunicación. La idea de que nosotros hoy reflexionemos sobre el lenguaje tiene que ver también con que, como les dije al principio, no solo hablo con las palabras, yo hablo con el cuerpo. Entonces, si yo le digo, estoy contenta, no saben lo feliz que estoy, yo creo que ustedes no me van a creer mucho, ¿no? No soy muy buena actriz, así que banquen la teatralización de la historia. O si yo le digo, ay, no saben lo mal que estoy. No, terrible, terrible, ¿qué pasa? No creo tampoco que me crean, no es coherente. El lenguaje, para que el otro lo pueda interpretar, tiene que ser coherente. Pero cuando yo pensé la palabra, realmente la pensé, la internalicé, mi cuerpo responde a ese pensamiento. Entonces es coherente y todo mi lenguaje es una sola cosa. Todas las palabras que salen de mí y mi cuerpo como lo transmite es eso, esa idea que yo quiero que el otro interprete. ¿Y por qué es importante, tan importante el lenguaje? No solo por la interpretación del otro, que como les dije queda en responsabilidad del otro, sino porque cuando yo pido algo, si yo tengo un conflicto con otra persona, seguramente hay una oposición, ¿no?, en lo que estamos queriendo. Posiblemente los dos querramos lo mismo o los dos querramos lo contrario, pero discutimos para obtener cada uno lo que cree que quiere, ¿no? Después vamos a ir a analizar o hacer algo más profundo con el conflicto. Yo lo que les digo es cómo darles herramientas para detectar en el momento que están en el conflicto qué pueden salvar y cómo pueden salir de ahí. Y si no pueden, tener estas herramientas para que cuando vayan al profesional, sigo insistiendo en todas mis entregas, que hay muchos profesionales que los van a ayudar a ustedes a resolver el conflicto. De esto se trata estos 30 minutos, darles herramientas a ustedes para que tengan muchas oportunidades de ir a buscar a los profesionales que les pueden ayudar a resolver los conflictos. Estábamos en cuando yo comunico al otro. Entonces, por ahí lo que yo digo, el otro lo puede interpretar, no lo puede interpretar. Después veremos cómo confirmo, reconfirmo o salgo de la duda si el otro me entendió o no entendió. Esa es parte de la comunicación. Pero en mis palabras, ¿para qué tengo que reflexionar tanto? Primero para ser clara, porque entonces desde ese lugar yo estoy diciendo lo que quiero decir. No lo que parece que es mejor decir, no lo que es bonito decir, no lo que es bueno, no sé qué será bueno o malo, pero bueno, lo que es bueno decir, sino lo que quiero decir. Segundo, si yo formulo desde lo que quiero claramente mi pedido, el otro entiende el pedido o se formula como un pedido. Porque si yo no digo lo que quiero y no es claro en lo que quiero y no lo transmito lo que quiero, el otro no tiene por qué darme lo que quiero. Ni siquiera pensar en qué es lo que quiero, ni siquiera escuchar cuál es mi intención, ¿no? O sea, todo eso que hemos hablado después y que después se convierte en conflicto, porque, o por lo menos falta de comunicación y después veremos hacia dónde llega el conflicto. Pero una de las herramientas que les propongo que reflexionen, si ustedes tienen una discusión con alguien, es parar. Y antes de pensar lo que el otro dijo, 2 segundos, no necesita más de 2 segundos, pongámosle 3 o 5 segundos. Y 5 segundos es mucho en toda esta mecánica de automático.
Yo les propongo que 5 segundos piensen lo que ustedes dijeron, lo que yo dije, en primera persona. Piensen, ¿qué dije yo? A ver, ¿cómo lo dije yo? ¿Se entendió? Me hago cargo no porque tenga otra cosa más que una responsabilidad sobre lo que dije. Me hago cargo porque desde ahí puedo salir para saber si puedo reformular lo que dije para avanzar y salir de esa espiral de que cuando yo le digo estoy esperando que me diga para después yo contestarle. Espero que se entienda porque parece complicado, pero no. Es muy sencillo, es detenerse a reflexionar sobre lo que digo y cómo lo digo. Que mi lenguaje sea sencillo, pensado, internalizado y diga lo que quiero. No parece muy difícil, pero generalmente, como dice el doctor Yunes, vamos en automático y ahí perdemos el valor de lo que estamos diciendo. Si yo puedo parar, detenerme, hacer todo este feedback que les dije, con el otro, con la respuesta del otro, les aseguro, doctor Pablo de Colombia, gracias por estar, les aseguro que la dinámica cambia. De hecho, el solo hecho de detenerme y no contestar hace que el otro tenga que detenerse, porque no sigue la cosa, no sigue. Más allá de lo que personalmente me provoque en emociones el otro, nunca pierdan de vista que ustedes tienen un objetivo en ese conflicto. Puede haber uno personal, puede haber uno que tenga que ver con el otro. O sea, también vamos a hablar de ello en alguna que otra entrega. Pero yo estoy hablando de si yo tengo un problema. Vamos a dar ejemplos muy, muy candentes, ¿no? Muy que seguramente, y de hecho una de las consultas vino por un tema de familia. Si yo tengo un problema con mi expareja, que porque me reclama una cuota alimentaria no me deja ver al niño o la niña, o al revés, como fuere. Y lo que yo quiero es que el niño esté bien, niño, que tenga lo mínimo indispensable para vivir y que tenga contacto con su otro progenitor, porque es necesario para el desarrollo total de ese niño. Si yo quiero eso, toda la bronca que me provoque el otro la tendré que poner en un costado y tratar de limpiar lo que me dice y lo que digo. Yo tengo que decir, sencillo y claramente, yo lo que quiero es esto. Si el otro interpreta otra cosa, como dijimos, ya veremos cómo llegamos a la interpretación del otro. Pero primero tengo que estar seguro, de que lo que digo, esa realidad que estoy creando, porque en palabras estoy poniendo lo que quiero, sea exactamente lo que estoy pensando que quiero y que internalice que quiero. Bien, creo que más o menos la idea de por dónde quería ir hoy, que no era la comunicación, sino el lenguaje, palabra, con qué uso para comunicarme o qué uso para decir, qué uso para buscar decir, que de hecho ahora que lo reflexiono, y me parece que también es una buena herramienta, estrategia, pongámosle algunos de esos nombres, sería ver si no puedo hablar, si no puedo decirlo, ¿no? Porque me pongo nerviosa, porque me pongo ansioso, porque me trabo, porque las emociones que esa otra persona que me provoca me elevan a un lugar que no me permiten expresarme, hablar. El lenguaje no es solo palabra dicha. Puedo escribirlo. Y escribirlo hasta me da una doble posibilidad. ¿Por qué? Porque mientras lo escribo lo pienso, lo releo y lo puedo arreglar. Cosa que a veces cuando hablamos
en esta mecánica del automático no lo hacemos. Entonces, busquemos un lenguaje que a nosotros nos sea propio. Busquemos el lenguaje desde el lugar en que yo pueda hablar y comunicarme. Busquemos el lenguaje que me haga ser yo, transmitir lo que yo quiero decirle al otro desde mis posibilidades, de mis necesidades y fundamentalmente sacando toda posibilidad de bueno, malo, lindo, feo y de mecanizarlo esperando qué me va a decir el otro. Espero que haya servido. En general, estos 30 minutos yo los suelo cerrar con una película y con alguna frase de alguna película, alguna música, algo. ¿Qué pasó? Me pasó que encontré muchísimas películas que a mí me gustan, que tienen que hablar, que tienen que ver con la comunicación, con el poder de la comunicación, el poder de la palabra, pero no con el lenguaje. Fue asombroso, no encontré algo que tuviera que ver con esto que quería transmitirles. Porque cuando ustedes se apoderan de su lenguaje, hablan, dicen, piden y tienen un poder inmenso de ser dueños de lo que quieren y lo transmiten. No encontré ninguna película, o por lo menos que quisiera decir esto que estoy hablando del poder del lenguaje, no de la palabra solamente, de todo el lenguaje. Hay películas maravillosas que les recomiendo, como La Asociación de los Poetas Muertos, me pareció brillante, encontré un montón de frases, pero ninguna que me llegara. Y buscando encontré una canción de un autor argentino, Fito Páez, que en su álbum Moda y Pueblo tiene una canción que se llama Las Palabras y empieza de esta manera: las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras del temblor, del desatino, las palabras que desvíen el destino, las palabras son sagradas, buen amigo. En 4 versos, 5 versos, habló de lo que puede hacer las palabras haciendo trampa, de lo que de las mentiras, porque puede creer o no creer en las palabras, de las palabras del desatino, cuando uno dice una cosa y es otra, se equivocó. Las palabras que desvían el destino, porque yo creo con las palabras mi propio destino y lo modifico, pero al final dice: las palabras son sagradas, buen amigo, porque yo soy esclava de esas palabras que yo dije. Y algunos dicen que soy dueña de mi silencio, por lo tanto, el silencio es parte del lenguaje. Los invito a que puedan reflexionar sobre estas cosas que les traje hoy, que les entregué hoy. Les di muchas herramientas, pero fundamentalmente les pido que piensen, que se sienten a pensar qué digo cuando digo lo que digo, porque de eso depende muchísimo, muchísimo de qué voy a recibir del otro lado. Nos vemos la próxima semana con 30 minutos para dar, y el próximo miércoles vamos a arrancar con un poco más profundo en la comunicación. Hoy hablamos de palabras, hoy hablamos de lenguaje, no de palabras, perdón, hoy hablamos de lenguaje, de todo tipo de lenguaje, pero con el lenguaje tengo que armar una comunicación, y ahí se nos complica, ahí se pone lindo, ahí vamos a hablar mucho del otro, ahí lo vamos a incluir. Hasta ahora yo les vengo hablando a ustedes, empoderándolos a ustedes para que ustedes tomen la iniciativa en el conflicto. En la próxima entrega vamos a hablar de nosotros y el otro, porque para un conflicto sí o sí necesitamos otro. No se olviden, hay muchos profesionales que los pueden ayudar,
mediadores, gestores de conflictos, conciliadores, abogados, y si el conflicto es totalmente personal, psicólogos, coaching, psicopedagogos, y sigue la lista. Nos vemos el miércoles a las 19 horas, 30 minutos para dar. Gracias, muchas gracias. Este es otro lenguaje. Gracias.